Muy bien, pues tengo aquí algunas de las preguntas que hicieron. Es casi como muy directo. Espera, voy a beber agua, ¿vale? Muy bien, pues me ha regalado beber agua. Momento de guitarra, episodio 56. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este podcast que está dirigido y enfocado en la teoría musical, pensado concretamente para personas como tú, que están aprendiendo música de adulto. Así que si la teoría musical te resulta difícil, no sabes para qué sirve, te resulta poco accesible, quédate porque vamos a hablar de temas muy interesantes y te vamos a explicar la teoría musical de manera sencilla y práctica. Este es el episodio 2 y dijimos que íbamos a hablar en el episodio 2 de ritmo, pero hemos cambiado en el último momento. Sí. Vamos a hablar de lo que ponen en el título, obviamente, de lectura musical. Súper interesante. Este episodio y este podcast es para ti si buscas inspiración y motivación en tu viaje con la música. Así que ahora ya solo queda decir una cosa para empezar. ¿Sabes la frase que se suele decir aquí? Sí, afina que empezamos. Pero se afina, que empezamos. Lo digo. Afina que empezamos. ¡Ole! Pues empezamos este podcast que vamos a hablar sobre lectura musical. Hay una cosa que no hemos dicho antes, no nos hemos presentado. Yo te presento a Margarita y ella dice ¿qué hace? Margarita. Pues yo soy profesora de piano y también especializada en lenguaje musical y soy profesora en Momento Piano, la escuela que tenemos los dos juntos. Y yo soy Pablo Romé, músico y profesor. De momento ahí lo dejo. Hago más cosas, pero para este episodio de momento con eso nos vale. Te sale muy bien la tortilla también. Y las croquetas. Hoy vamos a responder algunas preguntas que nos habían dejado en el episodio anterior, que hay algunas, Sí. y aunque, bueno, no tienen que ver con la lectura musical, sí tienen que ver lo que dijimos antes, así que si quieres escuchar el episodio anterior, lo vamos a dejar también en la descripción de esto que estás escuchando o viendo, porque es un podcast. Eso, y también recordar que deja tus preguntas de todo este episodio o de lo que quieras sobre teoría musical y si puedes poner al principio pregunta, la palabra pregunta mejor, ¿vale? Así nosotros sabemos dónde están los comentarios con preguntas. Ahora te voy a hacer 3 preguntas así generales, que son la base de este podcast. Luego vamos a ver las preguntas que nos hicieron usuarios. Pero una pregunta que viene antes de todo es como la que la gente se pregunta, es ¿cómo aprender a leer partituras sin volverse loco? Vale. Hay una respuesta rápida, vamos a tirar súper rápido lo que pensamos y luego ya ahondamos dentro, ¿vale? Vale. Depende cuál sea el objetivo, ¿vale? Oh, buenísimo. Porque no es lo mismo aprender a leer partituras de guitarra, no es lo mismo aprender a leer partituras de piano o para cantar, por ejemplo, ¿vale? Así que primero saber por qué quieres aprender a leer partituras y qué tipo de partituras quieres leer, para qué. Yo empezaría por ahí. ¿Yo doy mi respuesta breve? Sí. Poquito a poco. Sí, porque... Mucho más breve, sí. No, pero al final es como que veo ahí la clave muchas veces, que tenemos como prisa de leer, quiero leer, que coger una partitura y leerla a la primera. Y eso es que a veces hay profesionales que no lo hacen. Exactamente. ¿Vale? Vamos a ver un poco lo que hay dentro de todo esto. Eso es. Entonces, si alguna vez te has sentido perdido, quiero decir, viendo líneas, puntos, símbolos y en una partitura, eso vamos a intentar simplificarlo y explicarlo un poquito hoy. Eso. Primera pregunta, primer bloque. ¿Qué significan? Vamos a hacerlo como desde muy básico, ¿vale? Pero luego nos vamos a adentrar en las cuestiones así un poco más... Más complejas. Sí, y curiosas. ¿Qué significan las líneas y los espacios en la partitura? A lo mejor hay alguien que está aquí y dice, me gustaría eso de leer, pero es que no tengo ni idea ni qué son esas líneas, ¿para qué ponen líneas? Vale, genial. Pues entonces, esas líneas, que son concretamente 5 líneas, se llama pentagrama, ¿vale? Y esas líneas, nosotros en la música aprovechamos todo, ¿vale? Aprovechamos las líneas y los espacios. Entonces, ¿qué va a pasar en esas líneas? Pues donde van a estar escritas las notas y el ritmo, ¿no? Y otra serie de símbolos. Te pregunto curiosidades porque yo siempre que explico esto, espero que los alumnos me pregunten curiosidades, de las que yo tenía y que no preguntaba. Sí. Entonces, ¿por qué hay 5? Vale. Que son cosas que a lo mejor pues llevas tanto tiempo con ellas que no te las planteas, pero eso me gusta ponerte en este aprieto. Vale, pues esto probablemente un musicólogo sabría mucho mejor cómo explicarte el proceso de por qué hemos llegado a 5, pero solo te digo que antes había 4, ¿vale? Y antiguamente a lo mejor no había ni una, ¿vale? Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, se ha ido evolucionando y al final hemos decidido, entre todos los músicos, no, eso es broma, que haya 5 líneas, pues bueno, pues porque ha sido más práctico, ¿no? Al final lo más práctico ha sido lo que ha ido funcionando en la lectura, ¿no? Lo que más se ha ido repitiendo. Es interesante que es un lenguaje universal, es decir, en España conocemos por la derecha y en Inglaterra por la izquierda,
pero en la música parece que estamos de acuerdo, maravillosamente. Sí, increíble. ¿Otra pregunta de esas raras quieres que te haga? Sí. ¿O paro de esas? No, dime. La tenía en la punta de la lengua. ¿Por qué las notas son circulitos y no cuadraditos? Vale, pues muy buena pregunta. Pues es que antiguamente eran cuadraditos. ¿Que por qué son circulitos? ¿Sí? Pues muy buena pregunta, no lo sé. Oye, pues es algo que hay que investigar. Que es que incluso triángulos molaría también. Es verdad, ¿en qué momento sucedió? Por favor, si hay algún musicólogo por ahí que responda. Vale, otra pregunta de esas que me gustan a mí. ¿Hay otras opciones para leer música? Es decir, ¿hay alternativas? Sí, hay otras opciones. Bueno, pero espera, ¿alternativas más fáciles? Sí. Porque si son más difíciles no... Vale, sí que las hay. Hay otras grafías que se han ido inventando. ¿Qué pasa? Que al final, como esta es tan universal, tendemos a volver siempre a esta que es como que está mucho más asentada, ¿vale? Pero bueno, hay muchas otras grafías y también hay otras cosas que son como el cifrado, ¿vale? El cifrado americano y otras cosas que se utilizan pues para no tener que estar leyendo una partitura como tal, pero que también ayudan a leer música, por así decirlo, ¿vale? Genial. A mí también me viene aquí... cuando estás empezando siempre quieres buscar una simplificación y lo buscas, obviamente, para tu instrumento. Hay algunas formas de escribir música concretas para instrumentos que pueden ser más fáciles, como la tablatura en guitarra, también hay tablatura en órgano y en otros instrumentos, sí. Acordeón, y específicas de instrumentos. Pero al fin y al cabo, esto de que decimos de que es universal tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo la escritura musical se ha desarrollado por la necesidad, todo es por una necesidad, porque es que si uno tocara algo y el otro lo imitara a la primera, pues perfecto, no hace falta escribirlo, pero por la necesidad de transmitir ideas, de compartir, de quedar músicos de cualquier parte del mundo, juntarse y en unas 3 horas de ensayo más o menos, sí. hacer que suene, ¿no? Sí, y que sí. realmente es súper breve, ¿no? Sí, total. Entonces, de esas, ¿quieres hacerme alguna pregunta de esas raras? No se me ocurren tantas preguntas raras, ¿sabes? Pero... Si tienes alguna, estaremos deseando leerla. Eso es, sí. Vale, pues yo creo que es momento para pasar a la segunda pregunta, ¿vale? De estas importantes. Yo creo que es importante, pero bueno, ahora me dices tú. Venga. La pregunta es, ¿qué son las claves y cómo funcionan? Vale. Eso de la clave de sol. Vale. ¿No? Bueno, pues justo la clave de sol probablemente la conozca casi todo el mundo porque se suele enseñar en los colegios, ¿no? Es de las cosas primeras que se enseñan. De hecho, se suele enseñar con canciones también, si a alguno le suena. ¿Y qué es la clave? Pues nos indica en qué línea del pentagrama está colocada una nota concreta, ¿vale? Por ejemplo, la clave de sol nos indica dónde está colocada la nota sol, ¿vale? Que es concretamente la segunda línea contando desde abajo en el pentagrama, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Es decir, si quieres hacerte el... ¿Entendido? Y aunque no sepas nada de leer, quédate con esto. La clave de sol te indica dónde está el sol, segunda Eso línea, es. que es justo donde se empieza a dibujar. Eso también es lo interesante, ¿no? Exactamente. Y la clave de fa, adivina. Pues te indica dónde está el fa. Exacto. ¿Pero dónde está el fa? Claro, eso ¿Vale? es. Sí. Es que lo quería decir yo, pero Sí, dilo. No, simplemente que la clave de sol nos dice dónde están las notas con respecto a las 5, ¿no? Pero luego te ponen la clave de fa al principio y te cambia todo. Que es que eso... Eso es verdad, eso sí, eso te la lío. ¿Qué profe de lenguaje? Explícame por qué, Pues mira, pues por qué tan difícil eso. Es para fastidiar, no nos vamos a engañar. Bueno, pero para concretar un poquito, la clave de fa más conocida y en la que se utiliza en el piano, ¿vale? Porque aquí seguro que hay muchos pianistas que también escuchan el podcast. Normalmente se utiliza la clave de fa en cuarta, que eso qué quiere decir, que está en la línea cuarta, contando desde abajo, ¿vale? Y se señala con 2 puntitos, ¿vale? Esos son detallitos que nos ayudan a verlo más fácil. Yo descubrí cuando llegué al piano, porque en guitarra no tiene ningún sentido la clave de fa, podría tenerlo, pero no lo tiene. Descubrí que la clave de fa también te ayuda a leer más fácil y rápidamente la mano izquierda, pero claro, cuando no dices, es que no sé por qué, cuando no lo entiendes, pues... Claro. Y no te lo explican, te resulta complicado. Eso es. Entonces, más preguntas raras de las claves, porque Venga, a ver. ¿existen otras claves que no sean la de sol o la de fa? Sí, existe la clave de do también, ¿vale? Que es una clave muy rara, o sea, es muy... bueno, muy rara porque... No es muy rara, ¿eh? No, no es El tan instrumento rara, es principal. en realidad no. O sea, vino aquí una viola y me echaba... Sí, pero bueno, bronca. entiendo lo que dices, que como para que le expliques a los niños, que estás muy acostumbrada, ¿no? Exactamente. No se ve tan obvia, ¿no? O sea, no se ve tan fácilmente las partituras, pero sí que se utiliza, ¿vale? Se utilizan muchos instrumentos, pues eso, como la viola y más instrumentos que... Que tengan una tesitura como Exacto, parecida. ¿vale? Muy interesante eso, ¿no? Hay que concretar que
¿por qué necesitamos tantas claves, no? A esa pregunta la respondes tú. Bien, pues mira, porque tenemos distintos instrumentos en una orquesta. Aquí todo se empieza a complicar cuando se junta gente. Entonces, en la orquesta se junta mucha gente. Entonces, cada uno tiene un instrumento distinto que tiene una nota aguda más alta o más aguda, o sea, suena más grave, suena más agudo. Entonces, cada uno tiene como esas notas en las que normalmente toca. Sí. Cuando estás escribiendo para viola en clave de sol, se te ponen todas las notas como súper abajo y tienes que poner muchas líneas adicionales. Entonces, para simplificar ese trabajo de escritura, yo siempre digo que para saber cómo se llegan a las cosas, cómo evolucionan, hay que pensar que el ser humano es vaguísimo. Claro, Entonces, es verdad. todo se hace para hacerlo más fácil, ¿no? Total. Porque somos vagos y queremos hacerlo más fácil. Pero Así está es. bien, está bien. Sí, sí. Entonces, para evitarnos ciertas cosas, complicamos otras. Eso es, total. Entonces, realmente no es una complicación, simplemente que hay como curiosidades en esto de las claves y vamos a hacer como una nota general de lo que se tiene que quedar la gente porque está diciendo, qué complicación lo de las claves. Te cuento una anécdota que a mí me gusta. Venga, cuéntala. Una de las pruebas que se hacía antiguamente en composición era leer una partitura en piano con 4 pentagramas a la vez, con 4 claves distintas. Y eso ya sí que es por fastidiar, porque Claro, sí, no bueno, tiene sirve sentido. para... Entonces, esa prueba, yo cuando hice la prueba en el Conservatorio Superior de Composición, que la hice, aunque la suspendí, pero la hice, me hicieron eso, me hicieron leer, eso digo, eso no lo he hecho en la vida, o sea, ni siquiera claro. he visto clave de do en segunda, o sea, te ponen Sí, como sí. difícil para que pienses, ¿no? Exactamente. Y la gente, los antiguos dicen, si es que los de ahora es que no piensan nada, es que lo tienen todo muy fácil, todo clave de sol y clave de La fa y ya está. juventud. Y bueno, yo me acuerdo como anécdota que yo me tocaba el sexto, el séptimo, ¿no? En examen. Y cuando salió el primero dijo, porque él era muy entendido, dice, es la pieza número 4 del libro de corales de Bach. Y digo, ¿cómo lo sabe, no? Entonces digo, ¿la tienes ahí? Y dice, sí, me la dio, me la aprendí de memoria y luego la toqué y aprobé esa parte. ¡Guau! La única. ¡Ostras! Qué suerte, ya ves. Buena suerte o... Pues ya. Qué pedazo de trampa, ¿no? Que sí. Bueno, es que eso, Es verdad. el tema de las claves tiene como mucho, pero realmente cuando estamos aprendiendo un instrumento es muy fácil. Exactamente. Y además, al final, cuando estás aprendiendo un instrumento, te centras en las claves que tú necesitas, ¿vale? Si quieres aprender otras por curiosidad, porque te encanta, por lo que sea, estupendo. Pero no necesitas aprender más de 1 o 2 claves si tocas el piano, ¿vale? Por ejemplo. Ya, el que tiene que aprender todas es el director de orquesta, Exactamente. el compositor. Exacto, eso es, ¿vale? En esos casos sí. Aunque también depende del compositor, porque hay compositores, los compositores clásicos de conservatorio Claro, de yo digo partituras, eso, sí. eso Pero si quieres componer de otra manera, Eso es. tampoco. No hace falta ni siquiera teoría musical. Bueno, Es- sí, ese viene muy bien. Eso viene muy bien, en realidad sí. Para componer justo Pero sí. la parte de lectura quizás no. Y estamos hoy hablando de la parte de lectura. Para guitarra, clave de sol, que tiene una peculiaridad, os voy a decir. La clave de sol de la guitarra es distinta de las claves de sol de otros instrumentos. Si te fijas bien y la partitura es fidedigna, es una clave de sol que tiene un 8 abajo. No están todas, pero en muchas sí. Y eso significa que lo que está escrito suena una octava para abajo de lo que realmente dice la clave de sol. Es decir, si en la flauta tocas un do y en la guitarra tocas el mismo do, suena en guitarra una octava grave. Por la tesitura de la guitarra y por que somos muy vagos para aprender la clave de fa. Por eso. Oye, es verdad. Porque en claro. cello tocan Sí, sí. con clave de fa. Anda, qué listos, qué bueno. Es que si ya nos sacas de la tablatura, Es por lo que- menos que sea clave de sol, lo fácil, ¿no? Es verdad. ¿Alguna curiosidad con el piano y las claves? ¿Es algo difícil de aprender al principio? Sí, cuesta bastante aprenderse la clave de fa. Yo lo achaco un poco a que la clave de sol, pues lo que he dicho antes, que la tenemos muy familiarizada, la aprendemos en el colegio, nos aprendemos la música un poco desde la clave de sol. ¿Qué pasa? Nos encontramos la clave de fa y es como que nos desubica muchísimo, pero es que de verdad, o sea, con el tiempo es que acabas cogiendo la misma habilidad que con la clave de sol. Habíamos dicho que en guitarra hay como métodos alternativos de escritura, que es la tablatura. En piano se puede aprender sin leer, sin saber leer. Sí que se puede, pero se basa más en la imitación, es decir, no hay no hay un sistema como la tablatura en el piano, ¿vale? Si lo hay, pues hay muchos y hay muchos que son muy modernos y eso, pero no hay uno sí que esté asentado con unas bases muy sólidas. Así que bueno, pues eso, la imitación. Y de oído. Y eso, cifra americano si acaso, ¿vale? Pero También. Genial. Vale, pues vamos a la pregunta número 3. Espero que no hayamos liado demasiado, pero queremos un poco liar, enseñar y bueno, eso que os pique la curiosidad de seguir aprendiendo. Pregunta 3. ¿Cómo puedo empezar a leer partituras? Vale. De muchas maneras, ¿vale? Puedes ir directamente a una clase de lenguaje musical y ya está, y aprender con un profesor. ¿Vale? Es como la Eso lo de toda la obvia. vida, eso es, vale. ¿Qué más puedes hacer? Pues puedes hacerte con algún método muy sencillo de lenguaje musical o incluso un propio método de guitarra o de piano, del instrumento que quieras aprender.
Y muy sencillo, ¿vale? De hecho, es que ahora hay tantas cosas que te van explicando exactamente dónde están cada nota y vas cogiendo como un poco la práctica, ¿vale? Luego, pues ya es ir, a lo mejor te vas apuntando algunas notas, luego ya no te las vas apuntando. Eso es interesante. Es un proceso, ¿vale? Al principio, cuando se empieza a leer, hay muchos alumnos que vienen a clase, yo digo de guitarra, ¿no? Como me acuerdo que venía cuando hacía presenciales, con la partitura llena de los nombres. Y recuerdo que algunos venían con culpa, ¿no? Con, me las he apuntado, pues casi se ve más fácil. Claro. Entonces, hay profesores como que critican mucho eso y otros que no. ¿Tú qué opinas sobre ese meollo? El objetivo es no tener que escribirlas, pero básicamente para no perder tiempo en eso, ¿vale? Ese es el objetivo. No es que sea nada malo. Si te las quieres escribir, pues no hay problema. También es un poquito del objetivo que tengas tú, si quieres aprender a leer más fluido, claro, lo que sea, ¿vale? Porque si quieres leer a primera vista, por ejemplo, que necesitas lectura musical, no te vas a poner a escribir antes las notas, ¿vale? Porque es lectura rápida. Si no ese es tu objetivo, tampoco igual. Pero no tenemos que pasar de escribirlas todas y de repente no escribirlas porque nos sentimos culpables, sino que vamos a hacer un proceso de primero escribo todas, luego me escribo una sí, una no, luego una cada compás, ¿vale? O solo las notas que me cuestan. O sea que yo no veo nada malo en eso, siempre y cuando avances. Claro, eso es. Es una facilidad que existe al principio. Yo digo, ¿por qué no usarla, no? Total. Porque ¿te ha pasado alguna vez que algún alumno se escribe las notas y luego ya llegar al último curso y se las seguía poniendo? No, nunca eso no pasa nunca. Por eso yo no entiendo la preocupación. Digo, si es que cuando ya lleve un tiempo va a dejar de ponerlas por pereza de ponerlas. Es que justo decís eso, porque somos vagos y ya el ser humano es vago. Sí, Entonces, eso es. Bueno, pues venga, prefiero aprendérmelas ya. Exacto, sí, es que por inercia, o sea, por pereza. Estamos dejando ahí a los músicos un poco de perezosos, por eso. Y con los 14 años de estudio. Pero bueno, por eso llegamos a hacer la práctica como algo natural, ¿no? Porque no queremos esforzarnos demasiado. Exacto. No, hombre, vamos a dejar ya la broma esa. Entonces, respondiendo ya, cerrando esta pregunta de cómo puedo empezar a leer partituras fácilmente, porque he puesto eso de fácilmente porque la gente lo pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo a leer fácilmente? Yo diría a lo mejor, también digo mi opinión, y es no pretendiendo leer cosas muy difíciles. Es decir, pasa mucho en guitarra que llegas a un nivel de guitarra, ponle 4, ¿vale? Nivel 4. Y todavía no has empezado a interesarte por la lectura, porque como hay facilidades, claro, a lo mejor la gente tiene buen oído, la tablatura, hasta que no llegas a un nivel con la guitarra que digas, mira, toco cosas que suenan bonitas, pero bueno, ahora quiero hacer lectura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a leer, ahí te vas a leer lo difícil, lo de tu nivel. Es muy tu nivel obvio, técnico, ¿no? Tu nivel. Claro. Entonces es como, no. Estás en 0 de lectura, empieza en el 0-1 de lectura. Qué interesante eso, qué importante saber que a lo mejor tú estás en un nivel ya de tocar piezas de cierto nivel, como has dicho tú, nivel 4 por ejemplo, y a lo mejor tienes que aceptar que si quieres quieres empezar con la lectura, tienes que empezar desde 0. O sea que eso hace falta esa humildad y, oye, pues paciencia. Truquitos de un oyente de este podcast, lo sé porque es que comentó y le conozco, y es un alumno de Momento Guitarra que estaba practicando con la lectura y le costaba, ¿no? Quizás porque la guitarra se le da bien, tiene cierta facilidad en el oído, y dijo, me voy a poner con el piano también. Entonces, con el piano, y esa es la táctica, sabiendo todo lo que sabía de guitarra, dijo, anda, lo de la lectura tiene mucho sentido. Y es eso de comunicación entre los instrumentos, entre los músicos. Sí. Qué bueno eso, es y verdad. Es como, si quieres, pues mira, prueba también en otro instrumento. Totalmente, a lo mejor. Eso es. Y de hecho, no sé si era una experiencia común, pero yo sí que creo que en ciertos instrumentos es más visual la parte de la lectura. En el piano es que es como muy claro que es esta nota, es esta tecla, ¿no? Pero también es interesante, ¿no? Lo que dices tú. Vale. No está dentro de la pregunta, pero sí quiero entrar en eso, porque una cosa es leer una partitura y otra cosa es leer una partitura. Es decir, me voy a explicar. Es que se dice igual, eso es lo malo. Sí, es verdad. Que cuando tú coges una partitura, no tengo aquí ninguna, y dices, vale, sol, si, re, fa, la, do, mi, si, sol, ¿no? Lo que sea. Estás leyendo las notas, estás leyéndolo con ritmo, sin ritmo, con entonación, pero es solo con la voz y la mente, ¿no? Y cuando coges un instrumento y lo tocas, también se llama leer. Claro. Pero no estás diciendo las notas, no estás vocalizando, estás diciendo con la guitarra, con el ritmo,
con la altura, ¿no? Sí, sí. Se llaman las dos cosas igual, Sí. pero es distinto, ¿no? Claro, es que bueno, eso, porque son en la misma frase distintos significados. Claro. Y está bien saberlo porque a lo mejor vas a tocar con amigos o con nuevos músicos que acabas de conocer y te dicen, vamos a leer esta canción nueva. Y a lo mejor ellos se ponen a tocar o otra cosa, ¿no? Entonces... Claro, no creo que se pongan a hacer solfear todo sí, Claro. ¿no? No, puede ser. No sé con qué gente te No creo. juntabas tú. No, pues sí, hacíamos eso. Hacíamos fiestas de lenguaje musical. Vale, pero sí, simplemente eso es interesante saberlo, ¿no? Y bueno, son como... son cosas distintas, pero que una a la otra se ayudan, ¿no? Sí. Me queda con la idea de las fiestas de lenguaje. Genial. ¿No quieres hacer luego una? Sí. Vale, entonces, yo creo que es buen momento para pasar a preguntas y respuestas. Bien. Muy bien, pues tengo aquí algunas de las preguntas que pusisteis en el último vídeo. He señalado con la palabra pregunta para ahora no perderme ir al grano. Muchas gracias por todos los mensajes, está muy guay leerlos. Sí, sí, sí. Una que dice Miguel y dice... Genial el podcast. Una pregunta, ¿cuál sería el orden de estudio, lectura, teoría, armonía y cómo encajar la práctica y la técnica? Uf, estamos juntando todo, ¿vale? Sí, sí, ¿Aconsejáis bueno. algún orden determinado? Porque mira, he puesto aquí lectura, Vale. teoría y armonía como parte teórica y luego cómo encajar la práctica y la técnica. Vale. Uf, muy A ver, interesante, ¿cómo? me encanta. Vale. Una cosa buena una de las cosas buenas, vamos a decir, que tiene el conservatorio es que eso está como bastante nivelado, ¿vale? Entonces, podemos coger eso como un poco de referencia y es que los primeros cursos de instrumento, por ejemplo, pues, si tocas el piano o la guitarra, se complementan con lenguaje musical, que es básicamente, sobre todo, lectura musical, ¿vale? En eso consiste. Muchas otras habilidades, pero sobre todo lectura musical. ¿Qué dirías que sería después? Empezar con lectura es muy buena idea porque te estás aprendiendo eso que vas a usar tanto, que son las notas, el nombre de dónde están, cómo se toca. Luego, después de medio controlar, porque esto siempre es como un poquito, ¿no? La Sí. lectura, yo me empezaría a meter, pero a lo mejor el año siguiente, en teoría. Genial. Es decir, el vocabulario, ¿no? Lo que estamos Genial. hablando aquí. Sí, sí, sí. Y ya después, bastante tiempo después, armonía. ¿Qué pasa? Que a lo mejor dices, es que lo que quiero es armonía, voy a meterme directamente ahí, ¿no? Pero claro, es que necesitas vocabulario y necesitas manejar, Claro. pues, Sí. ciertas habilidades que... Sí, eso es interesante, que tenemos. aunque también es verdad que mi formación es clásica, pero sé que en otros estilos de música a lo mejor sí que pueden empezar con la armonía muy pronto, ¿no? Entiendo, pero son perfecto. otras corrientes, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿O cómo No, pero lo ahora que explicarías tú? dices, me cambia la perspectiva Mm. y es verdad, porque cuando empiezas en jazz, en guitarra eléctrica, ves armonía desde el momento uno, Claro, pero la ves muy simplificada y aunque no la entiendas ya la estás viendo, ¿no? claro. Pero también porque dentro del estilo está implícito el estar todo el rato pendiente de la armonía, ¿no? Eso En es. música clásica se puede tocar Sí. y sin tener idea de armonía, Exacto. ni de teoría, ni de nada. Claro, solo Jazz sabiendo las también, notas. pero es como más necesario para Sí, sí. Es otra manera tocar de bien. entender la música. Eso es muy importante. Entonces, por eso de algún orden determinado, Para dar una yo a lo pista. mejor entiendo de entre la teoría, lectura, teoría y la técnica y la práctica, o sea, es decir, cuánto dedico a tocar, cuánto a técnica y cuánto a teoría. Vale. Entiendo eso, pero... Vale, podemos- genial. Si te interesa todo, que esto es importante, yo dedicaría la gran parte, más que nada por disfrute también, a la práctica, ¿vale? Pero mientras complementaría con lectura. Una vez que el nivel de lectura y esos conceptos básicos de teoría musical van subiendo, yo calculo que más o menos en un año o 2 años ya sabes bastante de las dos cosas, aunque puedes tener más velocidad en una o lo que sea. Ya te puedes ir metiendo un poquito en la armonía y luego ya pues otras cosas, análisis, lo que tú quieras. Igual es como los tiempos son muy Sí, es que generales depende porque mucho de la persona y el depende tiempo que de- dediques. Eso es. es. Igualmente, yo creo que le da una idea general a Miguel. Muchas gracias por escribir. ¿Voy a la siguiente pregunta o Sí, quieres solo algo puedo más? matizar una cosa. Al final vas a tener que siempre ir complementando el instrumento con la otra parte. Entonces, a medida que vas viendo que una cosa va mejorando, pues ya vas viendo que te puedes meter en la siguiente, ¿vale? Así que... También digo a veces quizás ir viendo la parte de teoría, que no hace falta tener instrumento en viajes, en Muy buena transportes, idea, sí, paseando sí. el perro. Claro, es verdad. No, bueno, con atención. Sí. Y también que es interesante ir por tu propio camino, pero pasar muchas veces por el principio. Sí, repetir mucho, eso es. Sí. Sí, sí. Yo he aprendido mucho más cuando empecé a enseñar.
pasar otra vez por ese principio, ¿no? Sí. Cuantas más veces se pasa por el principio, mejor. Sí. Pregunta de Mari, dice, muchas gracias Margarita y Pablo por esta serie nueva de podcast. Este primero me ha encantado, ¿vale? Hablaba del primer episodio. Creo que el conjunto va a ser una experiencia muy interesante. Estoy deseando que llegue la siguiente entrega. Ahí va mi pregunta. ¿Qué es más difícil en vuestra opinión? ¿La lectura a primera vista o el dictado musical? ¿O son habilidades complementarias? Pregunta. Vamos a explicar un poco qué es cada cosa, porque en el primer episodio creo que hablamos de la lectura a primera vista, ¿no? Sí, sí que lo comentamos, sí. Lo repasamos otra Sí. vez, ¿no? Vale, la lectura a primera vista es ser capaz de leer una partitura a la vez que estás tocando directamente esa partitura con su ritmo, con sus notas y con todo, ¿vale? Lo más perfecto, entre comillas, posible. Sí, ¿vale? lo más fiel a lo que está A lo que está escrito. escrito, eso es. Y el dictado musical es, vamos a decirlo así, la habilidad de escribir lo que escuchamos, Exacto, eso es. ¿vale? Dice que es más difícil. Yo digo, para mí más difícil, es que eso cambia por la persona. Para mí el dictado. Interesante. ¿Y para ti? Depende, pero no, yo creo que para mí la lectura ha sido, vamos, Mira, por mi ¿ves? experiencia ha sido más difícil la lectura a primera vista. Pero así ves que es para cada persona, Exactamente. dentro de sus habilidades y sus fortalezas y sus debilidades, más difícil una cosa u otra. O sea, a mí se me da bien sacar cosas de oído, pero el dictado musical no. ¿Por qué? Porque no tengo referencia de mi instrumento. Yo si tengo la guitarra saco lo que sea de oído. Pero sin nada, escribirlo en un papel es... Claro. Yo no sé ni lo que es un do ni lo que es un la. Y si me das una referencia, me cuesta. Y si suena otra cosa que no es una guitarra, me cuesta también. Interesante, claro. O sea, que cada uno tiene que saber las facilidades que tiene. Así que sí que son habilidades complementarias. Eso es. Todos no... Todo ayuda, ¿vale? Pero son verdad que son muy distintas, ¿vale? No es que necesites ser un hacha en dictado musical para tener una buena lectura musical. Pero bueno, todo complementa, ¿no? Como dices tú. Y como curiosidad, te digo que existen, y han existido toda la vida, trabajos de gente que se le da muy bien eso y era especializada. Por ejemplo, los copistas. ¿Qué son estos? Son gente que se les especializa en dictado musical. Es decir, una persona dice, apunta esto. Y la persona hace... y lo escribe todo. Entonces, ese trabajo para esa gente pues, son ideales, ¿no? Pero Sí, si me sí. dicen que haga eso, digo... Yo tampoco, hasta luego. Y hay gente que se especializa en lectura a primera vista, que solo les contratan para ir a leer. Entonces, están en su casa desayunando, llegan al escenario, le ponen la partitura y toca. Y ya está. Y ya está, ¿vale? Son Apañado. curiosidades que Sí, sí, sí. no se conocen mucho, pero están ahí. Oye, hay un profesional de cada cosa. ¿Te has Sí. dado cuenta? Claro, porque al final salen porque son necesidades que surgen. Claro. Vale, bien. Vamos con otra pregunta, aquí la de Emilio. La voy a leer entera, ¿vale? Porque Vale. así que entendemos el concepto. Muy bien. Dice, hola y gracias por el vídeo. Lanzo una pregunta con respecto al ritmo. Seguramente porque dijimos que vamos a hablar hoy de ritmo, pero vamos a leer la pregunta. Lo dejamos para posteriores episodios, ¿vale? Que hemos visto que cuadraba mejor hablar de esto hoy. Solo leo tablaturas, no sé leer música. Uso el sistema de 1, 2, 3, 4 sin toques simples, ¿vale? Si son dobles, intercalo and, ¿vale? Es 1, 1 and 2 and 3 and 4 and tun, 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 como en batería, ¿vale? Sí. Y eso es como muy de jazz, ¿no? O muy Sí. de, no sé, percusión o música moderna. Moderno, sí. Que por cierto, se ha puesto muy de moda ahora esto por algo de la que Rosalía hizo. Ah, sí. Es Ah, como vale. detalle que me ha venido ahora a la cabeza. Me suena. Bueno. Pero muchas veces encuentro simples con... A ver, muchas veces encuentro simples con dobles y cuádruples en el mismo tiempo. Esto no lo entiendo del todo, pero voy a seguir leyendo. Entonces, cuando estoy mentalmente repitiendo 1 and 2 and 3 y sucesivamente, me encuentro una simple que me rompe el esquema. O una doble. Es un lío. Yo me imagino que una simple será una negra, ¿no? En el sí. idioma Del clásico, sí. Y doble será corcheas. Claro. Entonces, dice, ¿cómo contáis los que sabéis música? No es que sepamos música y tú no, ¿eh? Es que Exacto. sabemos, bueno, la parte teórica o cómo se mira en el mundo académico. Exacto. Y pone, o a lo mejor tenéis tan dentro que ya ni contáis. Su curiosidad es eso, como que cómo lo hacemos. Sí, sí. Pues es que me parece muy interesante porque justo mi percepción es que en el mundo clásico, en el academicismo clásico, no somos muy precisos con el ritmo porque no es como nuestra prioridad más grande. Es muy importante, pero me parece muy interesante esto porque hay gente que sí que, en el clásico me refiero, ¿vale? Que sí que ha utilizado métodos de estar contando en qué parte del compás está, pero sin contar,
no sé cómo lo ha dicho este chico, sin contar los que son dobles, ¿vale? Todo el rato, por ejemplo, si un compás es 3x4, hace 1, 2, 3, 1, ya está, ¿vale? No se complica más. Y muchas veces ni siquiera eso se hace, ¿vale? Pues el metrónomo es un poquito también la herramienta. Sí, y entiendo un poco eso de también ya ni lo contáis. Aunque no lo cuentes, sí que está como por dentro un... Por ejemplo, si ahora tengo esto, 3, 4, ahora ya está en mi cabeza y lo tengo todo el rato. Sí. Y sé dónde van las partes fuertes, aunque Sí. ¿sabes? Sigo hablando en que no puedo hablar que se me entienda, pero esto sigue, ¿no? Sí. Y cuando estás tocando es igual, pero siempre tienes ese... no sé cómo decirlo, ese groove interno. Sí. Yo es verdad, como decía Margarita, que en clásico no se presta tanta atención. Lo he interiorizado mucho más cuando he tocado flamenco, porque es que si no estás en compás, es que no estás. Y cuando he tocado también con cosas de jazz o música moderna, que también tienes que estar ahí a tope. Entonces, por una parte, en cuanto a leer en la partitura, no vamos pensando 1 and 2 and 3 and 4 and 10, pero sí que en el fondo está eso, ¿no? Es como tic, 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 sí. Para mí, ¿no? Sí, y yo pienso más en las semicorcheas que las corcheas, pero depende de la pieza, ¿no? Depende del estilo y todo, porque por ejemplo en el flamenco hay mucho que está en la última semicorchea o en la primera, ahí voy pensando para ver dónde poner el acento, ¿no? Es un mundo súper apasionante, el de ritmo y cómo pensarlo, y la parte de... Hablo mucho porque como esto de la música moderna también me toca a mí mucho, para empezar el 1 and 2 and 3 es súper bueno, y simplemente yo te diría que siempre dijeras eso, cuando venga una simple te quitaras el and, y cuando vengan dos, pues digas las dos. Es como, sigue en tu cabeza pero no la dices, ¿no? Es como que en tu cabeza está todo... Y luego tú vas dando los acentos y las notas cuando van saliendo. Muy interesante, claro. Es como es una parte, el cómo hacerlo, cómo practicarlo y cómo ya lo ves de profesional. Depende mucho también del background que tengas, ¿no? De con quién hayas tocado, de lo que hayas utilizado, si toco más solo o más en grupos, que lo ves de una forma u otra. Totalmente. Y también una reflexión que me surge es que es algo que vas desarrollando con el tiempo y al final cada músico tiene su manera de percibir el ritmo y de pensarlo en su cabeza. Así que es cuestión de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevará esta persona, pero bueno, que cada uno va desarrollando. Pone la palabra foto en su perfil y además su foto es muy buena muy foto, buena. Sí. Y solo decirte, Emilio, que como hablamos también lo del clásico, que no sé, bueno, por lo menos en nuestro caso concreto de los dos, no se nos ha educado mucho en esa parte rítmica. Yo me acuerdo que cuando empezaba a tocar en grupos o con orquestas, que las guitarras no tocan mucho con orquestas, pero bueno, me ha tocado algunas veces, si me iba, se perdía todo. Es como, no he contado algo y ya se me ha ido, ¿no? Claro. Entonces, aprendí, pues a base de equivocarse muchas veces, que el oír, el escuchar, es lo que te pone dentro, ¿no? Es decir, ¿y qué se escucha cuando no sabes ni dónde estás una partitura? Partes fuertes. Eso en música clásica y en todos los estilos están siempre. Entonces es 1 and 2 and 3. Yo solo oigo el 1. O sea, es 1, 1, y cuando no hay uno, tanto, está dentro de mi cabeza el 1, ¿no? Qué ritmazo tienes, ¿eh? Claro, es que me encanta, me gusta mucho. De hecho, me gustaría también continuar explorando la percusión. Hago un poquito de cajón, estoy haciendo ahora. Sí, qué guay. Y bueno, es súper interesante el ritmo. Cojo las ideas para cuando hablemos el podcast de ritmo. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿o no? Ya vamos justos de tiempo y además la siguiente pregunta habla sobre el tema que vamos a hablar el próximo día. Así que, Álvaro, te contestamos el próximo día. Y ahora vamos a hacer el final del podcast. Pues estamos al final del podcast o ya se acaba. Bueno. Vale. ¿Qué querías decir? ¿De podcast o de algo? Y es Vale, claro, dilo otra vez, repítelo. Ya estamos al final del podcast. Ahora sí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues un poco resumen, ¿no? Sí, a mí me gusta siempre hacer eso. Y el resumen yo creo que ahora vamos a resumir un poco más, o vamos a decir un poco más, pero es poco a poco, ¿no? De cómo aprender lectura musical es poco a poco. Vale, hemos hablado de qué significan las líneas y los espacios en una partitura. Sabes que es donde se colocan para ordenarlas. Y mira, te digo un truco que viene del inglés que me gusta, lo de face, lo de face, ¿no? Sí. Que para saber las notas que están en los espacios, en los huecos, si sabes la palabra cara en inglés, que es face, se escribe face, se lee así en español, F-A-C-E, y te sabes las notas en inglés,
Al final es más difícil. Sí. Sabes que los espacios es F, A, Sí. Do y Mi. Sí, pero está bien a lo mejor ese truco, ponerlo en español y ya está, pero está muy bien, ¿eh? Sí, si no te has enterado, busca face, notas, partitura y lee un poco más. Claro, aprenderse visualmente las notas que están en los espacios y visualmente las notas que están en las líneas, ¿no? Hay otro truco, pero es más difícil todavía, o sea que Sí. para las líneas. Luego hemos hablado de qué son las claves y cómo funcionan. ¿Qué hemos dicho? Que la que más utilizamos es la clave de sol, que nos indica dónde está colocada la nota sol, y que un truquito que has dado tú, que es normalmente es donde empieza a dibujarse la clave, ¿vale? O hay dos puntitos. Y luego también tenemos la clave de fa, la clave de do, pero en definitiva nos indican dónde están colocadas las notas en el pentagrama. Genial. Luego la pregunta 3 fue ¿cómo puedo empezar a leer partitura fácilmente? Vale, pues que habíamos dicho, porque esto es importante, que tenemos que ser muy conscientes de nuestros niveles, ¿vale? Si empezamos de cero con la lectura musical, aunque ya estés tocando piezas difíciles en el instrumento, tienes que empezar de cero en lectura musical, ¿vale? Luego probablemente vayas más rápido de lo que piensas, pero eso, desde la base. La música es un ejercicio de humildad desde el minuto 1 hasta el minuto infinito. Siempre tienes que estar Sí. volviendo a la base, escuchando, repitiendo. teniendo paciencia, cada vez más paciencia, luego un poco más de paciencia. Luego se te olvida lo que habías aprendido y tienes que volver al principio otra vez. Y luego, no sé cómo será al final, se lo preguntaré a alguien, pero lo que sí sé es que, bueno, lo que digo yo siempre al final. Sí. ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? Quiero decirlo yo. Una cosa. Vale. Empiezo, ¿no? Vale. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta el próximo episodio.